Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro martes de Maleducadas. Estamos muy contentas de que estén aquí compartiendo con nosotros un día más. Mi nombre es Andy y como siempre nunca estoy sola. De este lado tenemos a la fabulosa, la maravillosa, la increíble, la pelo pintado. Mafi. Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes en otra noche de martes. Ya saben, como siempre, aquí en Maleducadas, su programa de confianza para hablar sobre temas políticos, culturales y pues un poco incómodos a veces de repente. Así es, un poco para que se ataquen y nos ataquen. Y de este lado, nuestra cuota de género, como siempre, el que hace todo esto posible, Román. Yo, aquí. Que ahora sí trae puesto su micrófono, no como en la mañana, ¿verdad? Que me hizo quedar como payasa, pero bueno, no importa. El día de hoy también va a estar activamente participando con nosotras, así que también esperamos sus participaciones en el chat para que podamos entre todos platicar sobre un tema bastante importante, pero también muy ninguneado, siento. Sí, muy peluceado. También como desde el lado de la academia, al menos nosotras como sociólogas, creemos que sí ha sido como peluceado. Bueno, tú seguramente nos hablarás un poquito más al respecto. Tendrás más experiencia sobre eso. Pero al final también pues acaba de pasar el día de el día capitalista de los enamorados. Sí, feliz San Valentín atrasado para quienes lo festejan y para quienes no. Pero también traemos básicamente este tema un poco con las fechas, pero también porque sentimos que siempre es buena idea platicar de esto, sí. Seguir cuestionándonos y un poquito la pregunta que vamos a llevar a lo largo del programa y que los invitamos a que se queden con nosotras es ¿por qué aprendemos a amar diferente si hablamos de hombres y mujeres? Sí. ¿Por qué socialmente demostramos el amor de formas diferentes, ¿no? Y también, o sea, como que es una discusión que se ha tenido mucho, sobre todo, al menos desde nuestra experiencia en la carrera, como qué posición o qué tienen que ver las emociones con lo social, y sobre todo porque luego los sociólogos y los psicólogos son como enemigos mortales, pero pues creemos que la interdisciplina siempre es muy importante. La respuesta. Pero justo, o sea, como que también nosotras venimos con esta bandera de que las emociones son socialmente construidas y creemos que una de ellas es el amor. Así que tú que nos estás viendo, estás enamorada, estás enamorado, tal vez estés siendo víctima del capitalismo y del patriarcado, pero para averiguar de qué forma y cómo podemos seguir cuestionando estas cosas, pues los invitamos a que se queden al resto del programa. Pero antes de empezar de lleno con el tema, pues tenemos nuestra primera sección. ¡Vámonos! El día de hoy en Extracurriculares, la sección que les traemos al inicio de cada programa, donde les proponemos actividades culturales, artísticas, musicales, autogestivas y públicas que puedan ustedes tener cerca de donde residen. Ya saben que no queremos centrarlos únicamente en Ciudad de México, así que siempre estamos abiertas a que ustedes también nos puedan proponer cosas que estén sucediendo cerca de ustedes, en sus comunidades, en sus ciudades, en sus países incluso. No se cierra únicamente a México. Y esto que traigo el día de hoy, de hecho, es una recomendación de alguien que nos ve muy atentamente siempre. Entonces, traemos una propuesta para la bandita del Valle de México y a quien se anime a ir a Ecatepec también el fin de semana. Tenemos el Festival de Fanzine de Ecatepec, ¡bravo! La 5ª edición, la cual... ¿Tú has ido a este festival, Román? Pero como que sí no se escucha mucho, ¿no? Sobre este. Sí, llevan varios años haciéndolo y lo mejor de todo es que es en Ecatepec, es periferia de la Ciudad de México, ¿no? Espacios en donde casi no los hay. No, bueno, Ecatepec es un municipio del Estado de México en donde no hay mucha oferta cultural, entonces esta propuesta autogestiva, pues siempre vienen bien, ¿no? Sí, y gratuita también. Entonces, si ustedes quieren ir a darse una vuelta, van a poder encontrar el domingo de 11 a 6 de la tarde, van a poder tener el festival. Aquí tenemos un poquito ahora sí que el line-up. La cartelera. El cartel de lo que se les viene ofreciendo en esta ubicación. Y va a ser en el Centro Cultural y Recreativo de Ecatepec, para que lo puedan, es súper fácil acceso, me parece, que está muy cerca del metro también. Entonces, para que lo chequen y se animen a darse una vuelta, y que también si tienen alguna otra sugerencia de eventos que vayan a suceder a lo largo del año, a lo largo de esta semana, lo que sea, ya saben, elegimos unos, los ponemos cada programa, los que vayan a ocurrir esta semana. Entonces... Sí.
Échense una vuelta y nos platican qué tal estuvo, qué tal, qué se compraron, qué aportaron, a qué celebridades vieron. Muy bien. Y pues con esto ya podemos entrar así de lleno a platicar al chismito. Y bueno, primero, así como decía Andy ahorita que estaba empezando el programa, me parece importante rescatar. Román se está muriendo. Ahora sí, estoy casi segura de que sí se escucha por mucho que te escondas, ¿eh? ¡Perdón! Nada más quiere robarse el foco, ¿ven? Uno lo invita a participar. Venir a figurar. Ajá, uno lo invita a participar y ya anda queriendo robarnos la atención. Pero bueno, así son los hombres. Es broma. Pero un poquito lo que decía Andy es esto de por qué para nosotras es importante retomar estos temas en espacios serios de análisis que podrían parecer muy ajenos a este tipo de temáticas, pero que para nosotras es importante traerlos a la mesa y darles como recordarnos el nivel político y social que implican. Y yo lo digo de primera mano también porque, como vieron en el episodio de las apps de citas, que si no lo han visto, vayan a checarlo. Mi tema de tesis de sociología específicamente trata de las relaciones afectivas, las relaciones de pareja. Entonces, pues de hecho me ha tocado enfrentarme mucho a este juicio, ¿no? A este juicio teórico y académico de tal vez... ¿Por qué no estás haciendo una tesis sobre partidos políticos? O sobre marxismo. Otra tesis sobre marxismo. Otra tesis sobre marxismo. O también como si el marxismo también no tuviera que ver con nuestros afectos. Así es. Ojo, estaremos hablando de eso también en un momento. Pero... pues el punto es que el amor no se toma como un tema serio, político, social, sino que pareciera una situación ahí de sentimentalismos burdos que a nadie le interesan. Como una conducta individual. Exacto, y también muy reservada a las mujeres, y ya sabemos que las temáticas reservadas para las mujeres muchas veces son muy criticados. Claro. Entonces, para empezar la discusión, sí me gustaría traer a la mesa esto, ¿no? O sea, como un poco este aviso, este disclaimer de por qué es importante hablar, estudiar o criticar el amor. Y cómo tenemos que verlo, y lo decía en la mañana en la noticiera con Caro, como algo que no es natural. Que al final, no sé, tú cuando eras más pequeña, amiga, ¿qué pensabas que era el amor? O sea, como a qué asociabas el amor romántico, sobre todo, de pareja. ¿A qué lo asociaba? Es que siento que justo cuando tú vas creciendo, cuando yo iba creciendo, pues a lo mejor ya me enfrenté como en esta visión como de que, bueno, es que ya no tenía solamente la opción de ser únicamente esposa, pero sí, por ejemplo, el matrimonio como institución formaba parte como de mis horizontes, ¿sabes? Era como que, pues, aunque yo no sea una madre tradicional que no vaya a trabajar y que se quede, sé que me voy a casar o sé que eventualmente me voy a tener que casar. Y hasta yo le decía a mi mamá, cuando yo me case, yo voy a ir a trabajar y mi marido se va a quedar a limpiar la casa. Me encanta. Cuando estaba chiquita. Ella una verdadera pero siempre como con el matrimonio siempre en el centro, ¿sabes? O con esta idea de que, esta idea del amor, de felices para siempre. Sí, y por ejemplo, específicamente de esta parte más como fantasiosa, mística, mágica. ¿Qué pensabas? O sea, como a qué lo asociabas, ¿no? O sea, a las princesas, al príncipe que llega y te salva. A las películas de Disney. Pues sí, o sea, más bien como a estas películas que te educan de que, bueno, conoces a alguien, se aman y entonces ya. Y ahí se acaba la película, de que excelente. No sigue nada más. Ok, y tú de este lado, Román, ¿qué imágenes tenías cuando eras más pequeño sobre el amor? O sea, de esta parte más como fantasiosa. Pues sí, había como una ilusión como de ser el príncipe. Ajá, un poco sí. Y también como la boda, ¿no? La familia, los hijos, ¿no? Así como... ¿Cuántos hijos querías tener cuando estabas Recuerdo que a lo mejor 2. Ok. ¿Y ahora? Y ahora no sé, quiero tener hijos. Y ahora vemos. Ok, es que prácticamente la idea de hacer estas preguntas y también invitarles a ustedes a que contesten esta pregunta desde sus casas es cómo nos damos cuenta que el amor que concebimos mientras vamos creciendo y también que se nos queda una vocecita en la parte de atrás de nuestra cabeza, tiene mucho que ver con la magia o como algo natural, de que lo sabes y lo sabes. Y ahí llega alguien y justo como que cruza lo ves miradas y ya. Como esta película de Hotel Transilvania, ¿cómo le dicen? El click. El click. Ajá, exacto, de que el click o el pop o todas estas cositas también que sí son muy, muy de película y que a veces ya pensamos que si eso no está ahí,
algo está mal o como que algo está sucediendo, ¿no? Pero entonces en la sociedad actual ya tenemos mucho esta idea de un amor que es mágico y natural, pero que también al verlo así, pues a veces no podemos criticarlo, porque es como, pues el amor es el amor, y si amas a alguien... Un comentario que vi en la noticiera le llamó amor biológico. Ah, eso está duro. Está cañón, iba a decir yo, de que está cañón. Sí, porque al final utilizar palabras como natural o biológico es literalmente que un humano llega, y ya, o sea, es parte de su naturaleza, ¿Es lo que es? no hay por qué cuestionar a la perfección de la naturaleza. Pero en realidad, lo que queremos también invitar a lo largo del programa es que se piense al amor como un constructo social, pero no solo un constructo social así como decimos los sociólogos, nada más así de que... Depende del contexto. Ajá, exacto, depende del contexto, es un constructo social. No. Vivimos en una sociedad, no, sino que también es algo histórico y contextual. ¿A qué nos referimos con esto? A que el amor que vivimos actualmente, el amor que sentimos ahorita, no es el mismo que se sentía o que se vivía hace 1000 o 500 años. Cuando los griegos hacían sus orgías, Exacto, eso estaba muy bien visto. Y ahora es como de que ahora la banda es de que, Dios mío. Eso no es amor. Ajá, de que Bad Bunny habló sobre hacer cosas extrañas y es como, eso no es amor. Y es como, pregúntale a los griegos, decíamos en el capítulo pasado. ¿Es verdad? Entonces, también a lo largo del programa, Andy y yo vamos a hacer referencias de algunos libros, en este caso, y para empezar esta parte, de por qué debemos entender el amor como algo histórico que va cambiando y que por ende también podemos cuestionar y seguir cambiando. Claro. Yo traigo este libro. Chan. Mis 2 pesos de opinión. Es que, de hecho, es un libro controversial. O y bueno, es que más que un libro, enseña mire, todos sus... Ay. Ajá, mis notitas. Está de que bien subrayado. Está bien leído, ¿eh? Ajá, exacto. Yo vengo así. De que sepan que le eche ganas. Pero... Para que no anden diciendo que no leemos. Y yo, a ver, échense pero bueno, es una lectura compleja en el sentido de que es un libro muy bueno. Yo, de hecho, lo conocí cuando iba a terapia, una terapia con enfoque feminista y también específicamente hablando sobre nuestra dinámica con las relaciones afectivas. Este es un programa que tiene, ahora sí, esto no es un anuncio, pero recomiendo. Este es un programa que tiene la Facultad de Psicología de la UNAM. Entonces, me parece muy chido que haya un esfuerzo institucional también por acercar a las mujeres y a toda la comunidad universitaria a tener como una atención psicológica que pueda como también seguir cuestionando estas cosas y que tenga un corte también más social e interdisciplinario. Feminista. Entonces está muy chido para que lo chequen. Pero bueno, este libro, Claves feministas para la negociación en el amor, es escrito por Marcela Lagarde, una muy famosa feminista académica mexicana. No es mexicana, creo que es guatemalteca. Y yo, dejen checo. Y yo, sí, es mexicana. Ah, sí, creo que sí. Sí, es mexicana. Y yo no porque si no nos funan por fake news. Exacto. Pero ella, tenemos que aclarar, y para que no haya falla, que quede en video, no apoyamos sus posiciones personales y de odio con respecto a la comunidad trans. Eso me parece algo pues cero desnable. Desnable. Ajá, exacto. Como diría la UNAM, condenamos enérgicamente esta situación. Pero la verdad, y me parece un poco parte de leer críticamente estos textos, lo cierto es que este es un libro que fue un parteaguas también en las dinámicas que se tienen dentro de la academia mexicana, que trae un poco a la mesa ya este tema del amor, ¿no? Entonces, este es un trabajo de investigación también muy práctica, es sobre unos talleres que ella estuvo dando un rato en Chiapas, me parece. Entonces también tiene como esta parte más de trabajo colectivo. Sí. Entonces, práctica. Eso vamos a utilizarlo un poquito de referencia a lo largo del programa. Igual Andy ahorita nos platicará de lo suyo, pero también aquí es donde se empieza a hacer este cuestionamiento, ¿no? De por qué las mujeres y la población en general empezamos al amor como algo mágico y no como algo histórico. Y también lo más importante, y lo que vamos a ir hablando a lo largo del programa también, es que tiene dinámicas de poder. O sea, que no podemos... No podemos hacernos la vista ciega. Porque sí, eso pasa. Sí, y entonces también por eso nos parecía importante hacer la división entre qué entendemos las mujeres por amor y cómo vivimos el amor, y también, y ahora sí que por eso trajimos... Por eso Román está aquí. ¿Qué entienden los hombres por amor? ¿Cómo les han enseñado a amar? ¿Qué limitaciones también tenemos como ambos, no? O sea, como que tanto... yo me refiero...
aclaración, ¿no? O sea, como que yo le tiraría un poquito más como a socializaciones femeninas y socializaciones masculinas, porque también hay muchas socializaciones femeninas. Bueno, tú y yo lo hemos visto con nuestras amistades que pues que no son mujeres, pero que tuvieron una socialización como mucho más feminizada, que tienen como más esta capacidad de amar o esta forma de amar que tú y yo tenemos, a diferencia de la que tienen los varones, ¿no? O sea, como que siento que al final una de las cosas que es como mucho más obvia y que se ve más clara es pues justo las mujeres y los hombres, pero también como que hay un contexto específico en el que muchos hombres pueden estar mucho más cercanos a una socialización femenina que una masculina, y que también muchas mujeres pueden estar mucho más cercanas a socializaciones masculinas, y bueno, también pues dejando de lado el espectro de cómo se identifiquen. Entonces, cuando hablemos de no binarias o de personas que se identifican como no binarias o personas trans, pues ya ellos tendrán que decidir hacia qué socialización fueron más educados, como si desde la feminidad o desde la masculinidad. Y pues justo, o sea, como esto que dice Mafe, a mí me hace mucho sentido, porque cuando estábamos platicando al respecto, digo, también es una de las cosas que Mafi se ha estado cuestionando mucho tiempo académicamente, como estas formas en las que construimos un amor desde una posición de la... Pues sí, de una expectativa que no solamente es algo que nosotros construimos como personas, no es como que yo nací y de repente tengo una idea perfecta de qué es el amor, sino que también tiene que ver con las ideas de mi mamá, las ideas de mis abuelas, y no solamente eso, sino como de qué estaba pasando en esos momentos para que esos contextos históricos influyeran en qué entendemos nosotros por amor, ¿no? Sí. Y qué dinámicas también tenemos ahí que luego son medio turbias y que las justificamos con amor. Y que también ahorita, y también parte del por qué empecé a cuestionarme este tipo de cosas dentro de la academia, pero se me hacía muy importante con esto que dices, es por el hecho de que también es diferente, o sea, aunque podamos pensar que en el siglo XXI podemos tener una idea más unificada de lo que es el amor, pues no es cierto, también va variando mucho de qué pensamos nosotras por amor aquí en la Ciudad de México en el año 2026, y qué va a pensar una chica en Eslovaquia ¿sabes? Mañana. O sea, exacto, de que hay una infinidad de vivencias particulares, entonces por lo mismo también es, o sea, y seguramente a lo largo de Latinoamérica tampoco va a ser lo mismo, por eso también ahora ya están esos memes de me amaron a la mexicana o así, o me amaron latinoamericanamente, así. Solo necesitas a alguien que te ame a la mexicana. Exacto. Y que llegan así con mariachis. Y yo, pues fíjate que yo he estado en México mucho tiempo y nunca me han llevado mariachis. Ojito. Pero entonces, ya entrando también como a estas diferencias, ¿cómo crees tú que amamos las mujeres? ¿Cuál dirías que es un primer factor que nos identifica? Pues la entrega. Okay. Como que siento que para nosotras, cuando estábamos creciendo, no solamente como mujeres, bueno, sí, como mujeres, teníamos esta concepción de entregarnos todo lo que se pudiera y todo lo que fuera necesario. O sea, creo que no solamente como amamos a nuestras parejas románticas, sino me ha pasado y lo he visto como alrededor de todas mis relaciones en general, como que siempre hay un interés por entregarte, de que bueno, yo te tengo que demostrar cuánto te amo y entonces aquí te dejo toda mi alma, ¿no? Sobre todo, seguramente ustedes, si no queremos hablar específicamente de relaciones románticas, en donde lo han visto mucho más palpable ha sido con las madres. El amor de madre es un amor que no conoce límites. Y que también es muy cultural, ¿no? O sea, también lo que decía con Caro en la mañana, de que es las mujeres abnegadas de México, las madres de familia. Las madres, o sea, las madres autónomas, como las madres que tienen que criar a sus hijas solas, y que literal es ellas trabajando, entregando todo, y que les deja como muy poco espacio para ellas mismas. Como que siento que durante mucho tiempo, cuando yo veía como estas películas en general, como que yo estaba consciente en mi mente de que yo jamás voy a abandonar mi carrera profesional por una pareja, ¿no? Pero también es muy distinto cuando estás en el momento y que dices de que, bueno, o sea, pues chance no interfiere con mi vida profesional, pero también aquí está la entrega, aquí está mi corazón. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Has visto esta película? Y ya no me acuerdo cómo se llama. Es una película de una chica que es como que es un robot. ¿Pero qué más pasa? Pero bueno, hay una escena en esa película, pues que esta chica se enamora como de un chico que roba partes de robots,
y como que... me interesa. Ajá, y entonces él en algún momento quería robarle algo, pero ella, ya sabes, se enamora mucho y entonces literalmente, pues como es un robot, se saca el corazón, porque el chico no tenía dinero o algo así, no me acuerdo. Órale. Y se saca el corazón y le dice, ten, si esto es lo que quieres, tómalo. O sea, sabiendo que si se desconectaba, pues ella pues ya no iba a poder vivir, pero él necesitaba el dinero. No hagan eso, amigas. Así de que, ten, esto es lo que quieres, esto es lo que te puedo dar. Y yo dije, wow, soy yo. Ya la gente no sabe amar. Ya no se llama los robots. Ya no se llama como en el futuro. Exacto, sí. Pero sí, como que yo lo como que lo vinculo mucho con la entrega. Uh-huh. Que al final sí es, te digo, esta idea como cultural, incluso donde se pone como heroínas a las mujeres, madres de familia, que pasan como también por este proceso de entrega, porque el amor romántico, creo, y eso también es muy importante, no solo se limita a la situación de pareja, sino que en el caso de las mujeres se va extendiendo también a la parte familiar, porque a veces también es como desde esta entrega, y porque amas a tu marido, también cuidas a tu suegra. Sí. O como amas a tus hijos también, o sea, como que empieza a ser un irse encargando e ir gestionando los cuidados de muchísimas personas, cuando en realidad pues podríamos pensar que solo se limita a cómo te gusta, qué cosas te gusta que te regalen en San Valentín, cuando en realidad también habla sobre estos trabajos que también se ha hablado mucho, que no son remunerados, que no son como reconocidos, y que al final también van ligados a... o también como el famoso chiste este de, ya sabes cocinar, ya te puedes casar. ¿Sabes? Que también es un poco esto de entregarte. Claro. De entregarte tú como persona y como desde tu lado más de afecto, como de capacidades emocionales, pero también de capacidades, pues como talentos materiales, o sea, como habilidades de supervivencia. Y justo aquí también empieza un poquito la referencia al libro de Marcela Lagarde, porque ella lo que trata a lo largo de todo el libro es el concepto de mandato amoroso. ¿A qué se refiere con esto? A esta idea de que es una situación natural e identitaria de las mujeres el amar. Entonces nosotras nos sentimos como fieles cumplidoras del mandato del amor, que en este caso es pues ser unas buenas parejas, una buena madre, una buena esposa, etcétera, etcétera. Pero entonces ella como que lo condensa en ese concepto, ¿no? El mandato amoroso, que en sí pues parte también de la entrega. Y en el episodio, por ejemplo, de los incels, hablábamos mucho sobre cuando los hombres como que solo pueden demostrar sus emociones a través del enojo. Ajá. Pero ¿cómo crees que es el caso de las mujeres, por ejemplo? Pues es que siento que más bien las mujeres tenemos o sea, también una de las cosas que yo he entendido a partir de la sociología es que las socializaciones femeninas, o en este caso específicamente las mujeres y específicamente las madres, tienen una capacidad de entender las emociones de otras personas, porque es una necesidad básica para cumplir con este mandato amoroso, ¿sabes? Como que, por ejemplo, las madres, mi mamá, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado con sus mamás, que tu mamá te ve y te dice que, ¿qué tienes? Y tú de que, no tengo nada. De que no, algo te pasó, o sea, llegas de la escuela y te dicen de que ¿qué te pasó en la escuela? Porque hay una forma también que ellas han desarrollado, seguramente también porque son madres, pero que en algún momento nosotras como mujeres empezamos a desarrollar socializaciones femeninas, como este entendimiento de las emociones de las otras personas. Y entonces lo que pasa a partir de eso es que se complejizan las emociones que nosotras sentimos. Más bien, se complejizan el entendimiento que nosotras tenemos de nuestras propias emociones. Por ejemplo, tú y yo podemos hablar específicamente de cómo nos sentimos cuando nos sentimos frustradas, ¿no? Cómo nos sentimos cuando nos sentimos decepcionadas, ¿no? Cómo nos sentimos cuando nos sentimos desplazadas, por ejemplo. Como que son sentires como que no tienen que ver con las emociones primerizas, como Inside Out, como esta de la Riley, que tiene las emociones intensamente, que tiene a la cabeza sus 4 emociones y ya está, sino que más bien, justo como en la segunda entrega, se van complejizando, porque aunque están vinculadas únicamente a una primordial, por ejemplo, esto de decepción, desplazamiento, etcétera, estarían vinculadas como a la tristeza, ¿no? Pero son diferentes, decir, estoy triste, a me sentí decepcionada, ¿no? Como que también nosotras tenemos una complejización de estas
emociones porque tenemos una necesidad de no solamente reconocerlas en otras personas, sino como nosotras somos socialmente las que regulan las emociones en el campo social, o sea, no solamente tú en tu familia o yo en mi familia, sino incluso lo veo, por ejemplo, en nuestros grupos de amigos, son siempre los varones que buscan a las mujeres cuando se sienten tristes o cuando se sienten, nunca somos nosotras las encargadas del sostén emocional, por una necesidad social impuesta, por eso también me gusta que Lagarde hable de mandatos, porque no son algo que nosotras elegimos, sino es una elección social impuesta. Sí. Y entonces esta complejización de las emociones también hace que nosotras tengamos una complejización del entendimiento de nuestras propias emociones. Que también siento que tiene mucho que ver, y seguramente a alguna mujer que nos esté viendo le ha pasado, que es también esta crítica a las mujeres que son como más serias. O sea, es que es raro, porque también siempre hablamos de estos dobles estándares que se tienen al momento de hablar de las mujeres o las socializaciones femeninas, de cómo a veces se critica mucho esta parte de, es que eres demasiado sensible, ¿no? De que, a ver, de chillona y dramática y lo que sea, pero al mismo tiempo también cuando las mujeres son más serias o más duras con sus emociones o con su forma de presentarse ante el mundo, también es como, ay Dios, sonríe un poco, de que ¿por qué eres así? ¿Por qué no eres más amorosa? ¿Por qué? Y a esto vamos cuando hablamos de mandato, ¿no? Que es una crítica al cómo debería ser incluso tu forma de vivir tus emociones en el mundo, y que aunque crean que la socialización o la parte que ya todo el mundo siente que ya hablamos suficiente de género, pues no, porque al final el género también pues al parecer no es suficiente. Exacto. Tiene mucho que ver con incluso cómo vivimos las emociones en nuestro día a día, y que también vamos a ahondar ahorita en cómo lo viven los hombres como tal. Sí, y también a mí, o sea, como esto de conceptualizarlo como un mandato amoroso, o sea, también ayuda a entender, por ejemplo, es una de las cosas por las que pasan muchas mujeres que, por ejemplo, han sufrido violencia en pareja, o sea, como que siempre esta revictimización de ¿por qué te quedas con él? Es que ¿por qué? O sea, también tenemos que entender que contextualmente hablando, históricamente hablando, las mujeres han sido obligadas a depender de los hombres. O sea, y lo digo en el sentido en que lo decía Silvia Federici, si no han visto nuestro capítulo de Capitalismo devorando a sus hijas, vayan a verlo. Silvia Federici habla de una campaña estatal, ¿no? De leyes, no solamente estatal, sino social, legal, en la que empujaban a las mujeres a ser dependientes de los hombres, ¿no? Y eso, al final, por ejemplo, Mafe y yo siempre bromeamos con eso de que, es deuda histórica, porque al final es parte de la historia en la que las mujeres han tenido que depender de los hombres, no solamente económicamente, sino legalmente, emocionalmente, o sea, también todo este conocimiento al que nunca tuvimos acceso hasta que hubo un mayor acceso a la educación, por ejemplo, porque antes no sabíamos cambiar una llanta, pues porque antes ni siquiera éramos las que manejaban, ¿no? Claro. O sea, como que nunca podríamos darnos el lujo de poseer un carro, ¿no? Entonces, también hay que hablar sobre que aun cuando este mandato podría decirse, es que es individual, tiene que ver con una campaña histórica en la que las mujeres están atadas literalmente a sus vínculos con los varones. Y no todos esos vínculos son malos y no todos esos vínculos son violentos, pero también hay que entender que no es tan simple. Sobre todo con los procesos sociales, no podemos decir de que, es que solamente de que despréndete de todos los varones de tu vida y sé feliz, y por qué si te estás criticando a todos los hombres, por qué no solamente te vas a vivir una aldea en la que solamente vivan mujeres. Bueno, es fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa, ¿no? Y también hablar específicamente de cómo hemos conceptualizado el amor es muy difícil para nosotras emocionalmente, desprendernos de esas cosas que hemos aprendido desde muy chicas. Así como yo les diría a los hombres, ¿por qué si a ustedes les enseñaron a no amar? Despréndanse de eso, empiecen a amar. Ustedes me van a decir, y se van a atacar, y me van a decir, es que siempre, a mí nunca me dejaron llorar, y es que ahí está, o sea, así como yo les digo de que despréndanse, y sé que van a decir de que es que me cuesta un montón, pues a nosotros también nos cuesta un montón desprendernos de estos vínculos tan complejos que tenemos con las relaciones románticas. Sí, que al final también va, como dice Andy, más allá de esta parte también de que a veces lo sentimos mucho de, como si fuera tan sencillo, ¿no? Pero también es eso, es esa la cuestión, ¿no? Que animamos a que este tipo de conversaciones también vaya más allá, no solo
de nosotros como individuos, sino también en el efecto que tenemos criando y cuidando a las nuevas generaciones, ¿sí? O sea, que también a veces incluso entre mujeres, ¿no? Y entre mujeres que podemos sentirnos ya muy deconstruidas o muy despiertas en cuanto a este tipo de temas y así, que también es esta parte de llegar con las niñas y tal vez preguntarles, ¿no? Como de, ay, ¿ya te gusta un niño del salón o algo así? Y entonces las niñas tal vez ni en cuenta, pero ya empieza a ser también como esta socialización de empezar a ponerles encima un poco estas expectativas, estas ideas también ya muy, heteronormativas y también ya muy guiadas hacia el amor romántico y que también hay que aceptar, y creo que es muy difícil también pensar que ya por ejemplo, las películas o las historias infantiles no van a estar también permeadas por eso. O sea, por ejemplo, lo que decías de Hotel Transilvania, podrías decir como, ay, me da una película para niños bien, bien chida y todo. Y sí es muy linda, pero al mismo tiempo pues tiene esta parte, ¿no? Del click, y es también como y que hasta el niñito lo dice, de que estoy muy joven para hacer click. Y tú te quedas de que sí, la neta sí. Honestamente sí. Pero como también dentro de esta socialización, o sea, no vamos a poder tener el control de todo, pero por lo mismo es importante como irlo revisitando siempre para saber pues en dónde estamos, ¿dónde fallamos? ¿No? Sí. Ajá, ¿dónde estamos fallando? ¿Dónde estamos fallando? Y como también al final está esta idealización. Bueno, no sé, yo tengo una teoría. También hipótesis. Ahorita que lo estaba pensando. No sé si ustedes fueron a ver al cine recientemente una película que se llama Eternidad. ¿La viste? No la he visto, pero he visto los trailers. Ok, ¿tú la viste, Rubén? Es la de la chica que se casa 2 veces y se muere, y que en el cielo aparecen sus 2 maridos y que tiene que escoger con quién pasar la eternidad. Exacto. Está buenísima. O sea, a mí me parece una premisa buenísima de película, porque es esta parte de tienes a tu esposo con el que viviste tu primer vínculo principal. Ajá, sí. Me encantó. Tu relación, ¿cómo va? ¿Se unido? No sé cómo le dicen. Bueno, pero está tu esposo, tu primer amor, tu primer esposo, y luego está tu segundo esposo con el que pasaste el resto de tu vida, 50 años, criaste no sé cuántos hijos después de que el primero falleció en la guerra. Y entonces en la eternidad solo puedes elegir a uno. ¿Y con quién te quedas, no? Con el que tuviste toda una vida pendiente por vivir, o con quien ya viviste como toda tu vida y ya conoces y ya es tu compañero de vida como tal. Y a mí me parecía muy interesante porque yo creía, ya la verán ustedes, pero porque sí la recomiendo, al menos como para hacerse esas preguntas, tú podrías pensar que ya estamos hablando de un imaginario donde ya es la vida después de la muerte. Ya no debería haber reglas tan mundanas como las que hay aquí. Claro, dices de que es un poquito más abierto, Dios. Exacto, sí. Pero también como incluso nuestra capacidad imaginativa de crear películas o de crear como escenarios metafísicos, energéticos de no existentes. Ajá, no nos damos, o sea, chance siquiera de plantearnos otras alternativas, ¿no? Otras alternativas donde los amores sean como tal vez distintos y puedan, pues, ¿qué tal que se podía quedar con los dos? O sea, con sus mejores amigas. ¿Qué tal que merecía tener 2 novios? O estar sola también con sus amigas. Nos van a decir de que ustedes están promoviendo la promiscuidad. Y sí. Pero como también estas ideas y esta idealización del amor romántico llega como a estas instancias donde es como, es que obviamente tienes que saber que es uno, y es muchísimo más romántico saber que es solo uno y renunciar a otra cosa, porque también el amor es eso, ¿no? Renunciar a oportunidades o a tiempo o a energía porque amas a los demás, cuando empieza a ser algo que pues también puede estar afectando, sobre todo con las mujeres, esta parte de poner límites incluso. Claro, ¿no? Es que siento, la idealización del amor romántico nos ha hecho tanto daño. O sea, siento que y lo dicen 2 románticas. Sí, es que por eso, justo, ¿ven cómo estamos? No le inculquen a sus hijas el amor romántico, porque entonces van a terminar siendo sociólogas. Exactamente, con el pelo pintado y que les gusta Bad Bunny. No lo hagan. Porque es vulgar aparte, ¿no? Es que aparte siento que es una de las cosas que nos han tenido, no solamente para nosotras, o sea, creo que más bien, seguramente Mafi también estará de acuerdo conmigo, que nosotras tenemos antes de cuestionarnos todo esto, tenemos una idealización de un romance, de un vínculo tan irreal, que cuando
tú te enfrentas a la vida real del amor, de las cosas que pasan, de todos aquellos eventos canónicos que les decimos, estos eventos en los que te encuentras a hombres reales, no hombres escritos por una mujer en un libro, te das cuenta de que lo que aquellas películas y aquellos libros te prometieron no existe. Sí. Y es tan dañino porque tú tienes una idea tan específica de cómo quieres ser amada, cómo te gustaría amar, y entonces te das cuenta de que en la realidad eso no existe. Llega a ser un choque devastador emocionalmente, porque aparte tienes esta vida adulta en la que te están diciendo, regula tus emociones. Todo eso que tú creías que está pasando no está pasando y tú tienes la culpa por esperar demasiado. Y entonces te das cuenta de que chin, o sea, como que, y entonces me tengo que hacer más chiquita, y entonces ya no puedo demostrarme como yo pensaba que era, ya sé que a los hombres no les gusta que haga esto, y entonces como que tú te quedas así de que, bueno, y entonces ¿hacia dónde me voy? Hacia esta modificación del amor romántico que yo tengo, o sea, me aferro a que sí existe un amor como ese, o me voy adaptando a estas lógicas en las que me dicen que no debería ser tan chillona, y no debería ser tan enojona, y no debería ser tan demandante, y no debería ser tal, y te quedas así de que, chin, todo eso me hubiera ahorrado si Disney nunca hubiera existido. Porque justo aquí, y yo, a ver, de hecho, Marcela Lagarde tiene un capítulo que lo explica, porque dice, entre el mito y realidad, una continua frustración, y que se supone que es como una primera pauta para ir deconstruyendo nuestra idea del amor romántico, ¿no? Y que dice, todos los mitos aparecen como creencias y con frecuencia no tenemos idea de cuál es la distancia entre el mito y la realidad posible. Por eso una fuente de continua frustración radica en confundir lo que debe ser con lo que es. Otra fuente de frustración está en comparar a la persona amada real con la persona amada en el mito, aunque ahí nadie pasa la prueba. Porque pues al final es esto, o sea, si en las películas y en los libros y en si tu crush de la pantalla, como en mi caso Jacob Elordi, todo parece así perfecto y maravilloso, y entonces cuando conoces a la persona real y te das cuenta que hay un pero, el que sea que este sea, es una continua frustración, decepción y que también siento que lleva ahora sí que en la sociedad del cansancio en la que vivimos, no es cierto, no, pero si ya estamos todos tan hartos de todo y ya estamos así de que nosotras alucinando las aplicaciones de citas y el gosteo y cosas así, y me refiero a nosotras también como en nuestra generación, porque siento que es algo que al final está muy presente. También eso en parte porque mutuamente, o sea, entre los dos espacios, sí tenemos, o sea, hombres y mujeres, tenemos este mito inalcanzable que al final no termina de llenarse y entonces todas las personas reales de carne y hueso que conocemos terminan cayendo muy cortas a comparación de la idea que nos venden. Y es que siento compramos. Que aparte es como si estuviéramos peleándonos entre nosotros, de que es que los hombres no saben amar, y entonces los hombres es como de que, ay, es que las mujeres te exigen demasiado, pero es que aquí mi hot take, y aquí me dirán. Su hot cake. Mi hot cake es que, pues la verdad es que somos socialmente construidos, nos enseñan que el amor son cosas diferentes. O sea, socialmente para los hombres, el amor no es el mismo que nosotras tenemos. Uh-huh. O sea, y pareciera que es algo muy obvio, como, pues es que cuando hablas por el amor, como del amor, pues hablas de lo mismo, o sea, es una experiencia universal, o sea, el amor es el amor es los cisnes que bailan en el lago, el amor es estos pingüinos que tienen parejas de por vida, pero en realidad a los hombres les enseñan que el amor es distinto. Y yo cuando entendí, cuando me adentré yo al estudio de las masculinidades, pues justo esta idea de el amor que le enseñan a los varones, pues claramente chocaba un montón con la idea que yo tenía de cómo debían amar los hombres. Yo decía de que, claro, pues el hombre siempre va a estar ahí y siempre me va a estar diciendo, cuando pues a los hombres se les enseña que en realidad el amor es distancia. Y tú te quedas de que, para mí el amor es acercamiento, ¿no? Y entonces, pues, ustedes podrían decir, es que eso ya son experiencias individuales, eso ya es de que cada quien, y a ti cómo te crió tu mamá y cómo te enseñó tu mamá que se debe tratar a las niñas. Eso no es cierto, porque caeríamos en la misma lógica de que las personas o la violencia de género no es una violencia social de un sistema, sino que es una violencia individual y que solamente hay monstruos por ahí. Claro que no, a los hombres se les educa a no amar y
no solamente por sus mamás o por su familia, sino por la sociedad en general. Así como a nosotras se nos educa a tenemos que llegar al matrimonio, y si no estás casada de los 30 eres una dejada, y entonces a los hombres se les educa a que ellos no son sujetos para amar, sino son los sujetos amados. Okay. Entonces, pero antes de pasar a eso, a mi hot cake como tal, pues justo quería dejar en claro eso, que pareciera que es un falta de comunicación entre dos individuos, cuando en realidad es una falta de comunicación. Pues ni siquiera falta de comunicación, somos víctimas somos víctimas del patriarcado, ¿no? Sí. Y en diferentes formas distintas, o sea, estamos yendo ellos para allá y nosotras para acá. Sí, ambos somos víctimas del patriarcado, pero en formas diferentes, que hacen que literalmente el amor se vuelva un sistema social que permea y que permite la dominación. Y que ahora sí un espacio también de disputa, ¿no? En lugar de que sea un espacio de acompañamiento, y como decíamos al inicio del programa, son dinámicas que no podemos quitar de las relaciones de poder. Uh-huh. O sea, al final se vuelve un espacio en donde los hombres pueden rectificar su hombría, su masculinidad, y las mujeres como que también nuestro valor como personas, y entonces empieza a ser un área de choque, y también creo que por eso se generan tantos conflictos entre parejas, pues, o sea, pareciera que no, que a veces, ahora sí que como decían antes, de que, ¿cómo es lo de los hombres y las mujeres en Venus y en Marte? Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Exacto. De que somos de mundos distintos. Y de todas formas luchamos por entendernos, cuando es como, ok. Sí, pues sí luchamos por entendernos, o sea, como... Pero podría ser de una forma más fácil y más, más amable. Y justo, bueno, no sé si tú quieras agregar, o sea, porque me gustaría entrar como de lleno a un libro que traigo preparado, uh-huh. Pero no sé si tú quieras decir algo más sobre las mujeres. Pues esta parte, ¿no? Que al final también podríamos, o sea, si esta señora hizo un libro entero sobre estas características, y es muy resumido, ¿eh? O sea, hay libros muchísimo más grandes y gordos, pero podríamos quedarnos aquí 20 veces y 20 años. Entonces, si ustedes quieren una parte 2, coméntenlo. Pero esto es una primera instancia como para irnos preguntando esta parte, ¿no? O sea, ¿por qué no es natural? ¿Qué cosas que creemos que sí lo son podríamos pensarlos diferente? Y también, ¿qué de estas características las sentimos tal vez muy cercanas? Uh-huh. Y que no tendrían por qué ser, pues no sé, como definitorias de nuestra personalidad tampoco, ¿no? Porque a veces pensamos mucho en, es que yo soy muy amorosa, es que yo soy muy, o sea, y porque son palabras que tienen muchas, o sea, un contexto muy positivo. Uh-huh. Y sí lo son, pero que también hablan a veces de una falta de límites con nosotras mismas y con el resto de las personas, ¿no? Entonces, que también es un poquito esta parte de irlo cuestionando para poder eventualmente modificarlo y así. Sí, que con esto como que para nosotros es mucho más fácil abandonarnos a nosotras mismas en una relación, uh-huh. Esperando como, pues justo como la misma entrega, y cuando en realidad pues son formas de socialización en las que nos dicen, pues en realidad, oye, hasta aquí, muchacha, o sea, como que más bien preguntarnos hasta dónde podemos llegar por esta entrega, ¿no? Y yo justo les traía un libro que es un libro que a mí me gusta mucho, es el libro de Bell Hooks. Es cuando lo empecé a leer, me lo enseñaron y yo dije de que, ¿qué? Dije, ¿cómo que hay que pensar en los hombres? Literal lo sentí así. Y el román de que... Alguien, por favor, puede pensar en los hombres, pero cuando lo leí, y de hecho creo que es el libro que me hizo interesarme en el estudio de las masculinidades. Pausa, pero de hecho en este programa siempre pensamos en los hombres. Sí, pues sí, pues porque yo ya tuve esa introspección. Imagínense si no. Gracias Bell Hooks por abrir el chamuco a las masculinidades. Pues justo, o sea, cuando yo leí este libro dije, claro, o sea, aquí es la trinchera. Aquí es en donde es mi trinchera. Pues es que Bell Hooks tiene este libro hermosísimo en el que habla cómo les enseñan a hablar a los varones, ¿no? Y entonces, un término a mí que se me quedó grabadísimo es este término de los hombres sufren algo llamado mutilación emocional. O bueno, ella le dice automutilación psíquica, ¿no? Ay, ¿te sientes automutilado psíquicamente, Román? Sí, Román, sí. Ay, yo hablando por ti. Pero es que sí, o sea, es que la conciencia de eso al final no la tienes hasta que sabes. Sí.
claro. Entonces O sea, primero te la antes- explico y ya, antes no. ya. A ver, primero te la explico y ya Pero después eres me dices. filósofo, deberías de saber. No creo, hay, no sé, la academia es para otro tema, pero ahí sobrevive mucho patriarcado. Es verdad. Claro. Bueno, a la automutilación psíquica se le conoce como este proceso en los que literalmente los hombres, como si las emociones, pensemos en nuestras emociones, nuestros sentires como un tercer brazo. ¿Saben que me sale aquí? Como si ese brazo que a nosotras nos crece, y nos alimenta, y nuestras mamás de que siempre sea amable y siempre sea respetuosa y saluda de beso y a los hombres cuando empiezan a nacer y que, por ejemplo, digamos Román, de chiquito le empiezan a hacer este bracito y dice de que quiero llorar porque se murió mi perro, ¡tras! Se lo corta. ¿Por qué? Porque a los hombres se les enseña a que las emociones no son propios de ser hombres, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que a los hombres les cuesta mucho estar conectados con sus emociones. No porque sean malos, no porque no quieran, sino porque todo el tiempo se les ha enseñado que nunca deberían demostrarlas, nunca deberían enseñarlas. Es a lo que Bell Hooks le llama el primer acto de violencia del patriarcado que le exige a los hombres. Ella dice, la primera violencia del patriarcado no es la violencia hacia las mujeres o la dominación hacia las mujeres, es la propia violencia y la propia herida hacia ellos mismos, ¿no? O sea, como que el patriarcado exige que todos los hombres se automutilen, dice, que impliquen actos automutiladores psíquicamente. Sí, y que, como que se autocensuren también, sí, ¿no? que maten todas las partes emocionales de sí mismos. ¿Y esto qué implica? O sea que pues en realidad cuando tú estás llorando y tu papá te dice de que los hombres no lloran. O por ejemplo, ay, es que esa niña no me hace caso. Tú no deberías de estarle rogando a una niña. Tú no deberías de estar atrás de ella, ¿no? Y que no solamente tiene que ver con los padres, sino que tiene que ver con socializaciones en el estado, en la iglesia, en la escuela. A lo mejor y no pasa por parte de los maestros, pero algo de lo que yo me di cuenta y que hago luego cuando me acuerdo de mi primaria y así, es que sucedía mucho entre amigos, ¿no? Como que estas ideas de que pues a lo mejor y alguien tenía un papá mucho más patriarcal, Sí. y entonces tú veías al niño que era criado por una madre autónoma y que estaba más en contacto de sus emociones, pero llegaba este otro niño a decirle como si tú estás llorando porque no te metí a mi equipo eres un pip, ay yo censura, ¿no? Sí. Y entonces pues justo para Bell Hooks la identidad masculina se define no por nosotras, por ejemplo, la capacidad de amar, sino a ellos se les define por la capacidad de demostrar que pueden dominar, ¿no? Y entonces es algo que se va como que se va Ajá, entrenando, sí. literal te Reproducción. van entrenando para que tú digas, claro, o sea, ok, yo no Las me pongo fuerzas triste, especiales de no sentir yo no cosas. me pongo triste porque una chava no me hace caso, pero le voy a demostrar que otra chava me puede hacer caso. A diferencia de nosotras, de que así de que un niño nos decía de que no quiero ser tu novio y te ponías a llorar así de que toda una semana y tu mamá de que está bien que llores, no sé qué. A los hombres es de que no, pues es que esta chava no me quiso hacer caso. No llores por ella, mi hijo, mira, vete con la otra. Inténtalo con la otra, porque es una forma en la que tú vas intentando como esta forma de deseo de dominar y también de demostrar como un mando, como que tú eres capaz de salir adelante. Que siento que también de una u otra forma tienen mucho que ver, o sea, y podría sonar como una unión un poco banal, pero no creo que vaya por ahí, sino que también, como en el peor de los casos, también esta desconexión de las emociones o como demostración de poder y de autoridad también termina en los casos de feminicidio, ¿no? Claro. Que es mucho esta parte de me dejó por otro, o como que ya no me deja, bueno, o sea, como tener esta autoridad sobre ella, lo que sea. Entonces yo tengo que demostrarlo en lugar de acercarme como a la situación desde un lado que no sea violento. Sí, como el amor se vuelve para ellos como un acto de dominación. O sea, es como, pues sí, si me amas no debería de estar haciendo las cosas que yo estoy diciendo que no haga, ¿sabes? Tú, Román, como persona socializada masculinamente, ¿crees que cuando ibas creciendo tenías derecho de sentir? Como de sentir en general, sentir felicidad, sentir tristeza, sentir desesperanza.
Y Pues, Román, ¿de qué es tu terapia? ¿De qué es programa o terapia? No, porque luego dicen que yo estoy hablando por los hombres como si yo fuera hombre y pues por eso traigo a Román para que opine. Fíjate para me que diga. tomando un poco conciencia de lo que dices, por parte de mi mamá, sí había como esta aliento a decir, pues si lloras, sácalo, a ver qué sientes, ¿no? Y así. Pero por parte de mi papá, que era como muy latinoamericano, medio ausente, entonces había... No estaba esa figura, entonces quien cumplía como ese rol masculino eran amigos, tíos, personas que estaban, pues en mi círculo cercano, digámoslo, ¿no? Y era mi papá, pero mi papá también en contexto con otras personas o hablando con mis tíos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues al final intentas imitar esas formas de sentir que ahora lo hago muy consciente, ¿no? Pero de niño solo lo imitas, ¿no? Dices de que, pues si yo soy hombre, exacto, y estos son así hombres, tengo que actuar. Y los hombres aman así tengo que amar yo. Exacto. Y también como recordar que no solamente va hacia la parte de amar, ¿no? Sino incluso existir todos los días, así de... Si así tratan a las mujeres, así tengo yo que tratar a las mujeres. O hablando también de amor, pero de otra clase de amor, por ejemplo, las relaciones que los hombres tienen muchas veces con sus amigos. Con sus amigos. O sea, por ejemplo, yo pienso en varios adultos que... O sea, tengo como 2 ejemplos de hombres adultos a mi alrededor, como ya... Ahora, adultos premium, diríamos. Sí. Mi papá, mis tíos y así. Que son los que tienen o muchos amigos o los que son como de, no, pues... No consideran incluso que tengan amigos realmente porque es como una situación muy distante o como que también se habla mucho desde la individualidad, pero en general a veces digo, no es universal porque sé que hay hombres que tienen a sus carnales, a sus chicles, a sus reales. Pero sí es cierto que a veces dificulta como esta cercanía emocional y pues tal vez ves a las morras ahí de que todas cuchareando el día de la pijamada, así como todas hechas bolita, y los hombres que son más distantes también en ciertas demostraciones de afecto, pero que también es a partir de esta idea, ¿no? De la distancia emocional que se tiene que ir forjando. Y esta forma en la que los hombres no demuestran sus emociones, y es que también demostrarle tus emociones a otro hombre también se puede sentir como un signo de debilidad, porque no es que los hombres no demuestren emociones, sino que escogen con quién no demostrar las emociones, y que también eso es parte de lo que hace el patriarcado, o sea, como que ver a los otros hombres como si fueran rivales o como si fueran gente a la que tienes que probarle tu masculinidad, porque eso es lo que pasa con la masculinidad, que tiene que ser probada todo el tiempo, y no solamente tiene que ser probada frente una persona random, tiene que ser probada frente a otro hombre, alguien que de verdad valide tu masculinidad. Y esto que dices, sobre todo esto que dice Román, justo, como que no tiene que ver únicamente con la familia, y esto que dices me hace mucho sentido porque yo recuerdo, así como experiencia, y a lo mejor me fueron por contarla, no creo que me funen, pues justo yo tengo un amigo que tiene pues sus amigos de la carrera, o sea que son todos varones, y tiene de que 8 amigos así, ahí, que están ahí todo el tiempo y salen y todo tal, y el día que él terminó con su novia, yo fui la única que me enteré, ¿no? Y entonces yo, o sea, llega y Andy, me siento tal, y me siento tan mal, y no sé qué, y yo entonces yo le dije, oye, ahora que saliste con tus amigos, ¿pudiste hablar con ellos? Y me dijo, no, nosotros no hablamos de esas cosas. Yo no hablo de esas cosas con ellos. Entonces, también, o sea, para mí en ese momento, y hasta escribí un poema al respecto, para mí ese momento me dolió tanto, fue como, ¿por qué los hombres se sienten tan enfrascados en sus emociones? ¿Quién les dijo que no tienen el derecho de sentir? ¿Quién les dijo que no tienen el derecho de ser vulnerables? Me recordó esta frase que yo veía en mi pueblo, en Chalco, todo el tiempo, que decía esto de educada a los hombres y no será necesario castigada a los niños. No, educada a los niños. Al revés. Educada a los niños y no será necesario castigada a los hombres. Como que lo sentía así, él como... o sea, cuando te educan de niño no será necesario que sufras tanto en tu adultez. Y claro que es difícil ahora, sobre todo, pues que te estés dando cuenta de todas estas pues cosas que suceden, pero también hay una forma en la que tú empiezas a conceptualizar el amor, que pues así es difícil para nosotras, para ellos también. Una de las cosas que dice Bell Hooks en el libro es que, por ejemplo, a los hombres, por esta mutilación psíquica, nunca se les enseña a amar.
A nosotras todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, amiga. Si amas a alguien, le vas a servir la comida. Si amas a alguien, le vas a preparar su comida favorita. Si amas a alguien, prestas atención a las cosas que ve en la tienda. Sacas tu notita de que le gustan tal cosa y entonces en su cumpleaños revisas tus notas y se las compras, ¿no? Sí. Pero a los hombres nunca se les enseña porque para ellos la masculinidad y el deseo y ser masculino no tiene que ver con relaciones afectivas, sino tiene que ver con cuánto éxito tienen. No solamente como profesionalmente, sino en la vida. Por ejemplo, puede ser también el gimnasio, su crecimiento personal. Pero esta automutilación lo que genera es que haya cada vez estos hombres que no saben cómo amar, no porque no quieran amar, sino porque nunca se los enseñaron. Uh-huh. ¿Tú, Román, crees que hubo algún momento en donde, no sé, tu mamá o pero, a ver, bueno, más bien, tal vez específicamente, las figuras masculinas en tu vida, que alguna vez te dijeran cómo es salir con una chica o con alguien en general? No, la verdad no. O sea, como que nunca alguien te dijo así de que, ay, si te gusta, dale una cartita o algo así. No. No, o sea, como en mi círculo cercano, uh-huh. No. ¿Y más bien era la educación o o como actúas, pienso yo, es igual lo que ves en las películas, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor como lo que pueden hacer tus amigos, ¿no? Uh-huh. Y tal vez para ellos fue como una idea que ejecutaron y que tal vez salió bien o así, ¿no? Pero, por ejemplo, con tus amigos sí hablabas un poquito de esto, así de quiero ligar a esta chava, ¿cómo le hago? Sí, o también era como más de, yo lo voy planeando solito a partir de lo que observo a mi alrededor. Sí, era más bien así. Ok, ajá. Sí. Y entonces te hace sentido tal vez un poquito esto de que no, o sea, como de esta falta de confianza entre congéneres para hablar de este tipo de cosas, o porque ahorita ¿cómo lo pensarías? Siento que... y Román sí. Ya llorando así. Llorando. No, o sea, es que también... Pues me viene, o sea, necesito como tiempo de reflexión un poco, ¿no? Pero así como pensándolo un poco más rápido. Les traemos la segunda parte. Ajá. No recuerdo mucho haber hablado de estos temas, uh-huh. ¿no? O sea, con quien se hablaba era con amigas, uh-huh. También. Sí. No con los amigos. Ajá. Que es también como lo que dice Andy, ¿no? Que al final también hay mucho sentimiento, siento, de soledad al momento de no poder también tal vez compartir estos agobios o estas intenciones con personas que tal vez lo entiendan un poco mejor a las mujeres, ¿no? O sea, las amigas siempre te van a poder dar buenos tips, pero a lo que voy es que también, incluso en esta inseguridad, en este miedo, en este lo que sea, también siento que es diferente, sí. ¿No? Hablarlo con... Sobre todo con esta construcción social, o sea, por ejemplo, también Bell Hooks habla sobre cómo los hombres se refugian, perdóname, Roma, sobre cómo, por ejemplo, los hombres se refugian de su conciencia emocional en el trabajo, ¿no? Y como que para ellos el trabajo es una forma en la que... y nosotros obligando a Román... que nos ve en casa es workaholic. Sí, nosotros obligando a hablar a Román en su trabajo sobre emociones. A sentir lo que dicen. Lo estamos castigando. Pues claro, o sea, porque para ellos el trabajo emocional no es cosa de hombres, es cosa de mujeres. Es lo que tienen que hacer las mujeres. Entonces por eso justo como estas relaciones se van... estas relaciones, sobre todo románticas, vienen pues desde una perspectiva de estas mujeres que están súper entregadas y los hombres que huyen de esta conciencia emocional, ¿no? Y que también tiene que ver con esta simplificación de las emociones. Digo, si nosotras tenemos la complejización de nuestras emociones, los hombres tienen una simplificación de las emociones derivado de esta automutilación psíquica, que por ejemplo les cuesta mucho más identificar cuáles son sus emociones en el momento. O sea, si tú vas, a mí me ha tocado un montón de veces de que, ¿cómo te sientes? Bien. Bueno, ¿y qué? O sea, ¿cómo nombrarías el estar bien? Pues bien, uh-huh. ¿No? Y entonces, si tú te sientes triste, estás enojado, ¿no? O sea, para ellos, estar triste, entonces lo manifiesto en enojo. Estar decepcionado, lo manifiesto en enojo. O sea, como si la ira fuera la única emoción que es permitida socialmente. No estamos hablando individualmente. La ira es la única emoción permitida socialmente aceptada por los varones de sentir. Si a usted que nos ve en casa, ahorita que dijiste eso se me ocurrió algo muy, muy interesante. Es una recomendación de una aplicación. Si usted, creo que solo está en inglés, lo siento por eso, pero se la recomendé a mi hermana una vez, que más o menos a mi hermana, que una vez sí me dijo también así como, es que no siento que pueda identificar, o sea, le decía, ¿cómo estás?
y ella bien trabada, ¿no? O sea, como que es que no sé. Uh-huh. Y entonces está muy chida esta aplicación porque literalmente es como un clasificador de emociones. Entonces tú te metes y se supone que cada día te manda como una alerta a diferentes horas como para que tú vayas registrando y vayas viendo cómo te sientes y así. Pero lo que a mí se me hace muy chido es que te metes y entonces te pone primero 4 opciones, ¿no? De que te sientes más como, pues no sé, como las 4 emociones principales, ¿no? De que enojo, felicidad, tristeza y... Desagrado. Ajá, sí, eso es decir, como en intensamente. Y entonces dices, pues hoy me siento más feliz que otra cosa, le das clic en feliz y te salen así como una infinidad de que si es más feliz tendiendo como hacia nostalgia o si es más feliz tendiendo hacia euforia y así. Y entonces vas a poder, y te pone una pequeña descripción de cada una de las emociones. Entonces creo que eso también está interesante porque a veces también, como decíamos en este episodio y también en el episodio de los incels, igual a veces tendemos como a tener nada más estas emociones primarias cuando también podemos estar un poco en contacto de otras cosas, pero bueno, la aplicación si les interesa se llama How We Feel o cómo sentimos y el emoji es un corazón, bueno, la portada es un corazoncito de colores, y creo que también está interesante, o sea, es un ejercicio introspectivo individual que podría ayudarnos también como a estar un poquito más ahí, conectadas. Ajá, sí. Bueno, pues ya también para medio concluir, también una de las cosas que me gusta mucho de este libro es que hay una parte así que yo, o sea, como cuando yo lo estaba leyendo yo decía como que se me hace un libro muy de que por favor piensen que los hombres también sufren, no sé qué. Y entonces llega una parte en la que Bell Hooks dice, a ver. Y Andy de que qué hippie Bell Hooks. Y yo, pues también llegó a mí, aquí está la aplicación. Román. Gracias, Román. Dios te lo pague. Sí, ojalá les sirva. Sí. Bueno, como que llegó un momento de mi vida en el que yo decía de que abajo los hombres, ¿sabes? Pero Bell Hooks llega en un momento en el que dice, a ver, que los hombres no hayan sido enseñados a amar no significa que no puedan cambiar. Por eso el libro se llama El deseo de cambiar, porque dice, hay muchos hombres que sí tienen el deseo de cambiar y que lo han hecho y que han intentado pues acabar con esta automutilación psíquica. Entonces da algunas pautas para que también ustedes, para que no se queden con el sabor de que ay, pues nada más habla de los problemas de los hombres y no cómo solucionarlos, sino como que ella pues habla sobre desarrollar justo este deseo de cambiar, el identificar que a lo mejor quieres mejorar la forma en cómo te relacionas en general, darte cuenta de que fuiste automutilado, pasar también de hacer las paces con que no tienes que dominar, ¿no? O sea, como que este deseo de dominar puede ser cambiado por un modelo de asociación basado en la interdependencia, en la reciprocidad, pues yo no quiero tener la razón, yo quiero tener una relación sana, sí, ¿no? Como que pasar de esos pensamientos. También habla sobre cultivar la masculinidad feminista, que bueno, esto puede significar muchas cosas, pero ella se concentra en una integridad y amor propio, unificar todas estas partes que tú sientes que están divididas en tu alma masculina y que no por ser un hombre distinto te hace menos hombre, tener conciencia emocional, esto como que hace Mafi o lo que nos está recomendando Mafi es un gran paso para empezar a tener esa conciencia emocional, recuperar esta capacidad de sentir y de expresar esas emociones que son más allá de la ira, y pues desarrollar habilidades relacionales como desarrollar la empatía, desarrollar la autonomía, que no dependas de las mujeres para tus necesidades básicas, y también desarrollar la capacidad de estar conectado con los demás, incluyendo no solamente pues sus parejas emocionales, sino sus familias, sus mamás, o sea, como esta idea de que las hijas somos las que les hablamos a nuestras mamás todo el tiempo y que los hijos les marcan de que una vez al mes, como que también es como, oigan, márquenle a sus mamás, por favor, conecten con ellas, ¿no? Y pues eso, o sea, también una de las cosas que me gusta mucho que recomienda Bell Hooks es crear comunidad de resistencia y curación, ¿no? Buscar espacios de apoyo con otros hombres que han tenido este deseo de cambiar y empezar a navegar desde ahí, ¿no? Uh-huh. Que también creo, y ya dándole justo esta forma al cierre final del programa, porque ya vamos también un poco sobre el tiempo, pero ¿por qué queríamos hacer un poquito este contraste entre la forma de amar de las mujeres y de los hombres? Y es un poquito lo que platicaba con Caro y con el equipo del Chamuco aquí detrás de escenas, de cómo al final tenemos una idea. Una vez vi este ejemplo en una clase y se me hizo muy interesante, y es que cuando tú te acercas con la persona que te gusta y o sea, se piden, ¿no? O sea, como de que, ay, ¿quieres ser mi novio o quieres ser mi novia? Sí. Es como, ay, sí quiero, y ya.
no se habla más. Solamente es como, pues, ya somos novios. ¡Yay! Y entonces creo que es muy importante saber que al final la idea que yo, Mafi, tengo del amor, y si me relaciono con un hombre, la idea que ese hombre tenga de un noviazgo probablemente sea muy distinta. Claro. Y también por eso es mucho, por ejemplo, sobre todo creo que es muy claro cuando hablamos de infidelidades, ¿no? Que hay gente que dice, a mí me parece una infidelidad que estés mensajeándote con otro güey, es un decir. Y yo podría decir, a mí se me hace una infidelidad que tengas otra novia. Y entonces hay un infinito de diferencia. Que hay gente que no le molestaría, ¿eh? Ajá, sí, hay gente a la que no. Pero hay un infinito de diferencias entre una cosa y otra. Pero nunca se habla porque pensamos que el entendimiento del amor también es universal, claro, tanto en hombres y mujeres. Es lo que peor nos ha vendido el amor romántico. Esta capacidad de no comunicarte. Ajá, que es como, ay, si es el amor de tu vida, solamente lo va a entender. Los dos vimos Orgullo y Prejuicio. Obvio, sabemos que es el amor, ¿sabes? Exacto. Y al final, de todas formas, incluso Mr. Darcy, el señor Darcy se sabe comunicar porque le dijo como cuáles eran sus límites y así. Pero bueno, el punto es esta parte de cómo pensamos el amor como algo tan mágico que no es algo que venga inherentemente atravesado por relaciones de poder, por relaciones de género, por relaciones, etcétera, etcétera. Y que esta pequeña primera distinción o cuestionamiento a cómo lo vemos los hombres, cómo lo vemos las mujeres, pues podría ser una pequeña lucecita ahí que se nos prenda el foco en la cabeza y que digamos, ok, tal vez sí, aunque yo piense que soy el más tradicional panista de las relaciones afectivas, pues probablemente tu pareja, aunque también lo sea, va a tener una idea distinta. Y entonces, al final, pensar en las relaciones afectivas como un espacio político donde se van a tener que seguir hablando este tipo de cosas, donde se van a tener que seguir contrastando vivencias y socializaciones, pero que por lo mismo también nos invitan a tener pues sí, o sea que hay posibilidades de construir otro tipo de relaciones y que al final, por ejemplo, en este libro, así como nos decía Andy en el de Bell Hooks, aquí pues Marcela sí lo propone como un acto de negociar. O sea, por eso se llama Claves Feministas para la Negociación en el Amor. Wow. Porque habla sobre cómo al final es un pues sí, o sea, como si fuera un juego, como si fuera un espacio de negocio donde pues sí, por más que... O sea, y no lo decimos tanto en el espacio económico, sino como en esta de hacer tratos, de hacer acuerdos. De que haya comunicación y transparencia. Y pues yo creo que podrían encontrar tal vez varias luces en el camino si leen y pues también traía antes otra recomendación que habla sobre, bueno, para quienes piensen que tal vez el cuestionar y el analizar el amor desde otros espacios como más críticos y académicos es algo muy nuevo, pues en realidad no, también desde la parte política y de activismo y de todos estos trabajos revolucionarios, pues tenemos a Alexandra Kollontai, que me parece un ejemplo increíble de autoras que hablan sobre el amor. Van a poder ver una fotito en la parte de aquí atrás. Alexandra Kollontai justamente fue una revolucionaria comunista, que ella tiene un libro que se llama Amor Rojo, y en este libro también, y en varios de sus textos, también aborda la idea del amor camaradería. Y esto también me parece una opción muy linda, que es también como otro concepto hermano de varios que ya existen, pero ella habla sobre un afecto que deja de lado la dependencia económica y la exclusividad, que es un poquito lo que asociamos con las relaciones monógamas hoy en día, y que más bien ella promueve la idea de una relación basada más en la igualdad, en la solidaridad colectiva y también de la libertad sexual, que podría llevarse a las no monogamias, pero pues no vamos a entrar tanto ahí. El punto es que hay varias personas que, en este caso, Alexandra nació en 1872 y murió en el 52, o sea, hace varios años ya, y está esta propuesta, ¿no? Esta propuesta no solo teórica, sino también práctica, porque pues al final ya sabemos que los comunistas y las personas que están muy cercanas al pensamiento marxista tienen esta propuesta, ¿no? De que sea no solamente una situación teórica, sino la praxis, ¿sí? Entonces les recomiendo que la lean. Y pues con esto, no sé si tú quieras agregar como alguna otra cosa. No. Entonces yo creo que podemos pasar entonces a nuestra siguiente sección. Yay. Excelente. Arriba modo avión.
¿Qué es esta sección, amiga? Cuéntanos. Pues Modo Avión es la sección en la que les damos recomendaciones culturales sobre lo que estemos hablando ahora y cosas que puedan leer, ver, visitar, escuchar. Para ir. apagar su cerebro y ponerlo en modo avión, Ujú. O no tanto, y seguir criticando al sistema desde otros espacios. Primero vengo con una recomendación de texto que tiene mucho que ver con lo que estábamos cerrando ahorita de Alexandra Kollontai. Este está escrito por una gran socióloga, amiga íntima de nosotras dos, una reina, Amada Wolbert, que ya creo que ya es maestra. Un aplauso a la maestra. Una reina. Este es un texto que escribió para la revista Común, que se titula La revolución de los afectos, que diría Kollontai del poliamor. Y me parece muy chido porque también, justo como decía yo hace rato, también podríamos ahondar en qué se refiere Kollontai con esta crítica desde el amor camaradería o el amor compañero sobre la exclusividad. Entonces, ahí hay una crítica muy, muy chida que hace Amada sobre este tipo de enfoques desde una lectura de Kollontai. Entonces, pues sí, se los dejo por acá para que se animen a leerla, a leer a las sociólogas haciendo preguntas muy interesantes. Y pues eso, igual les dejo en las historias en mi Instagram, y yo porque en las historias también del Chamuco, ahí van a estar los links para que lo puedan ir a leer directo ahí a Revista Común. Y la segunda... La segunda es un favorito de las dos. Oye. Ay, no. Y yo los veo y lloro. No manches. Pues justo, este es un K-drama que a Mafe y a mí nos gusta mucho, se llama 2521, está en su plataforma roja favorita según yo, Uh-huh. Y pues tiene... pues trata de estas dos personas. Hido es una esgrimista. Y Jijin. Y Jijin es un periodista. Pero cuéntanos un poquito, amiga. Ay, yo creo que es de mis favoritos. Lo amo. No puedo cantar sin llorar. Sí, hace poquito volví a ver el final y lloré otra vez como estúpida. Pero bueno, ¿por qué traemos a colación 2521? Porque así como vimos de forma muy idealizada varias historias de amor a lo largo de nuestra vida, la verdad es que a mí me hizo llorar porque se me hizo muy real. Claro. Y muy crudo y muy, pues sí, muy cercano y también hasta cierto, bueno, no sé si crítico, pero muy real. O sea, muy, muy así de cómo suceden las cosas hoy en día. Y entonces es esta historia de Hido, que es esgrimista profesional, así como decía Andy, y Jijin, que es un chico que se convierte en periodista. Se llama 2521 porque es un poquito esta diferencia de edad entre ambos personajes, lo que ayuda un poquito a poner la historia en perspectiva de los diferentes puntos en los que están de sus vidas y cómo van manejando el ir creciendo juntos, porque me parece que cuando empieza la serie ella tiene 18 o algo así, entonces es como 18, 19, 20, 18, 23 y termina cuando tienen 25 y 21, entonces pasan varios años, algo así. No, entonces lo conoce cuando él tiene 21. Ah, pues, ajá, sí. Pero no salen en ese momento. Sí, o sea, el punto es que hay una diferencia de edad como clara y que juega una parte importante también en la trama, pero a mí me parece muy chida como recomendación y referencia por la forma en la que retratan el entrar con el amor a la vida adulta, uh-huh. Y cómo es esta parte de la negociación, de la comunicación, de la falta de comunicación, de pensar de qué siente él que tiene que cumplir como pareja, qué siente ella que tiene que hacer, o como su actitud también emocional. Entonces me parece que si ustedes se animan a verla con un ojito así de ¿qué nos puede decir esto sobre las relaciones? Van a encontrar muchas cosas muy chidas y pues se disfruta. La verdad es que es algo muy bien hecho. Sufres un montón. Sí. Mi mamá se asustó cuando mi hermana y yo terminamos esta serie y estábamos chille como magdalenas en la sala, hasta se despertó y dijo, ¿qué les pasa? ¿Qué pasó? Y nosotros es que... Entonces, terrible. ¿De qué te ríes, Román? ¿Te ríes de nuestras emociones? De las emociones femeninas, wow. No, claro que no, pero es como lo narra así, y me imaginé la escena y así como de... Sí, parecía así una cosa de película, literal. Entonces, si lo ven, nos cuentan qué tal. Si ya lo vieron, platíquenos qué opinaron también a partir de la conversación que tuvimos el día de hoy. Y para cerrar, vamos con nuestra última sección del día. Bienvenidos una vez más a esta
entrega especial de premios Honores del Mar. Muchas gracias, Chamuco, por seguir dando los recursos para entregar premios a estas grandes personajes que se merecen pues los premios. Alto reconocimiento. Alto reconocimiento. Pero el día de hoy, dime, Mafi, ¿qué premio vamos a entregar? El día de hoy vamos a entregarle un premio a un influencer masculino. ¡Wow! A alguien que me parece cuyo contenido, o sea, alguien puede pensar en los hombres. Literal, alguien puede pensar en los hombres positivo. Que justamente tiene contenido muy chido, muy crítico, y pues vamos a ver ahora su perfil en la parte de aquí atrás. Él es Hola Salazar. Supongo que algo tendría que ver con Salazar. Sí, yo también pensé lo mismo. Sí. Pero su contenido lo descubrí hace unos días scrolleando por Reels y me parece muy chido porque habla sobre, pues hace como cuestionamientos sociales a partir de su ser bisexual, de ser un hombre que, así como dice Andy, también entra dentro de las socializaciones femeninas por varios factores. Lo van a poder ver en su contenido, pero sobre todo yo me encontré con un video suyo que yo creo que podría llamar la atención y que tiene bastante que ver con el tema de hoy, así que les vamos a dejar un cachito por acá para que lo puedan ver con nosotras. Pero desde pequeñito se me enseñó que si tú eres hombre, lo único deseable, lo único aceptable es penetrar. Y que ser penetrado es inferior, es indeseable porque te vuelve femenino, sumiso y débil. No fue hasta muchísimos años después que comencé mi vida sexual y se diversificaron mis experiencias que pude comenzar a ponerle palabras a esto que no me hacía sentido. Y es que mira, es mucho más fácil con un ejemplo. Si yo hago esto, lo podemos separar en dos. 1. El acto físico de levantar mi dedito que por sí mismo no provoca nada, hasta que 2. Se complementa con el significado que le estamos dando. Si lo vemos así, separando el acto físico de la penetración del significado que le estamos dando, podremos ver que en la masculinidad hegemónica el acto de penetrar no es únicamente uno que se orienta a generar placer corporal. Es uno que está cargado de un significado, el significado de dominar, poseer o tomar. Aquí, el sujeto que penetra es construido como un sujeto activo, dominante, soberano, mientras que el cuerpo penetrado es simbólicamente feminizado, subordinado y pasivizado frente a este otro cuerpo. Y es que esta carga simbólica en nuestra cultura es clarísima. Por ejemplo, en México lo podemos ver en el lenguaje. Cuando alguien toma ventaja de ti o te humilla, se dice que te chingó, que te cogió, que te la metió. Y es que gran parte del humor y las dinámicas entre hombres heterosexuales se trata de eso, de no ser penetrado, de ridiculizar lo femenino, porque se sabe que a los hombres no se nos enseña a ser hombres, se nos enseña a no ser mujeres. ¡Wow! ¡Qué fuerte, oye! La verdad es que, sobre todo, ¿saben qué me gusta mucho de él? Que siento que explica muy bien. Sí. O sea, muy pocos, Y créanos que hemos tenido muchos profesores. Sí, muy pocos. Esta parte de poder hacer la distinción entre el que es un acto como físico, por así decirlo, y ya sea lo que eso entiendan, y el significado que le damos a nuestros actos físicos, a las palabras, a todo, creo que queda muy claro con cómo lo explica. Y también es un tema que genera polémica. Ahorita nos van a decir que seguimos promoviendo la promiscuidad, pero no nos importa. Pero entonces, el día de hoy le vamos a entregar a Hola Salazar el gran premio de el socializador de las emociones. Bien. El rey de los crop tops también le podríamos poner. Se ve muy rey bisexual. Sí, rey bisexual. Pero pues sí, ojalá se animen a checar su contenido. La verdad creo que es muy interesante. Creo que acerca a contenido masculino distinto, que no siento que sea como tan común. Literalmente, así, Román lo está siguiendo, ¿ya viste? Sí, lo estoy viendo que lo está haciendo. Entonces, sí, subamos sus seguidores. Yo creo que está muy chido también tener este tipo de creadores de contenido. Y si ustedes tienen también recomendaciones parecidas, algo que sientan que puede quedar también con el programa de hoy, ya saben que estamos súper abiertas a que lo comenten pues aquí en el video o en las redes sociales del Chamuco. Y pues con esto ahora sí vámonos, porque nos van a correr. Ya nos vinieron a tocar la puerta de que, oigan, pues muchas gracias por estar otro martes con estas maleducadas. Esperamos poder acompañarlos la siguiente semana. Y pues si nada, Dios nos da licencia. Si no, Dios nos da permiso de licencia. Yo soy Andy y me encuentran en redes sociales como BellaqueAndy con K y con 2 Y. Y yo soy Mafi, a mí me pueden encontrar en Instagram como m.afi con .i. Nos vemos el próximo martes, ya saben, a las 8 por su canal de confianza. Y no se pierdan el resto de la cartelera Chamuca. Andamos de estreno estos días, andamos con cosas muy chidas todos, pues sí, de lunes a viernes básicamente. Así que, Román, de este lado... Pues qué chido que trataron este tema. Estoy aprendiendo mucho y a mí me encuentran en redes como @romanbarco. Yay, bravo, Román, adiós, descansen. Bye, nos vemos el próximo martes.